En su cima los Andes sostengan la bandera o pendón bicolor. Por siglos anuncia el esfuerzo. Piensen libres, piensen libres, piensen libres, por siempre los dio. A su sombra vivamos tranquilos, y al nacer por sus cumbres el sol, renovemos el gran juramento. Que rendimos, que rendimos, que rendimos, que rendimos, que rendimos de Jacob, que rendimos al Dios de Jacob, al Dios de Jacob. Muy bien. Viva el Perú, palmas virtuales para nuestra patria. Como les decía, estamos en el mes de la patria y estamos haciendo el saludo respectivo. Vamos ahora, de igual manera, a compartir, antes de iniciar, nuestras normas de convivencia. ¿Cuáles son estas normas que nos van a permitir desarrollar esta asistencia técnica en forma correcta? Ahí las tenemos en pantalla. En primer lugar, rescatar y resaltar siempre, por favor, sus micrófonos completamente cerrados durante esta exposición. Les pediría, por favor, eso es lo primero que tienen que tenerlo en cuenta, ¿ya? Luego, ya desde primeras horas, he comenzado a compartir el link para registrar su asistencia. Voy a volver nuevamente a compartirlo en el chat. Al finalizar, pueden realizar cualquier pregunta a la expositora el día de hoy y al final vamos a compartir un link con la encuesta de satisfacción. Son 4 normas a poder desarrollar en forma correcta esta asistencia técnica, como les decía, sobre el uso de los cuadernillos de comunicación y matemática en el nivel primario para el año 2024. Muy bien. En primer lugar, también, antes de iniciar, voy a ceder la palabra a la doctora Sonia Nomberto Bernales, jefa del área de gestión pedagógica de UGEL Pacalmayo, de bienvenida y apertura de esta asistencia técnica. Perdón, maestra, su audio. Ahora sí. Ya está. Gracias. Buenas tardes, colegas del nivel primario. Es importante esta reunión para todos nosotros, ya que especialista del nivel primaria, Liliana, nos va a orientar sobre el uso del cuadernillo de trabajo, darle el uso pedagógico a estos recursos. Y es importante que entendamos que
la importancia de hacer uso de estos recursos. Agradecerles a todos por el espacio que se están dando. Es importante estas muestras que ustedes tienen, el interés por conocer, por compartir. También voy a aprovechar para agradecer a Liliana el tiempo, la organización para esa asistencia técnica. Martín, también muchísimas gracias por acompañarnos. Es importante cuando se realiza en equipo. Entonces, estimados colegas, pedirles que si tuvieran preguntas, las formulen en el chat. Si tuvieran alguna inquietud, alguna sugerencia también, las formulen en el chat y, y todos en conjunto podamos entender la importancia del uso pedagógico de esos recursos y sobre todo aclaremos dudas y parte de nuestro quehacer cotidiano, ¿no? Porque todavía vemos algunas falencias, todavía vemos que no se dan o no se integran a las sesiones de aprendizaje el uso de estos recursos. Muchas gracias a todos, bienvenidos y que la asistencia técnica pueda disipar las dudas que tengan y sobre todo nos orille a usar estos recursos que tenemos al alcance. Gracias. Gracias, Martín. Muchísimas gracias. Entonces agradecemos también a la doctora Sonia Nomberto, jefa del área de gestión pedagógica de UGEL Pacalmayo. Muy bien, ahora vamos a iniciar ya esta asistencia técnica. Ya está en pantalla la doctora Liliana Rodríguez Guamán, especialista del nivel primario UGEL Pacasmayo, a quien voy a invitar para discernir esta asistencia técnica sobre el uso de los cuadernillos de comunicación y matemática del nivel primario. Doctora Liliana Rodríguez, micrófono para usted. Buenas tardes, doctora Sonia Nomberto Bernales, jefa de gestión pedagógica, al estimado especialista Martín Carrera, quien nos acompaña en esta asistencia técnica, y saludos para los directores y docentes de las instituciones educativas de nuestro nivel primario. Bien, estamos aquí justamente reunidos con la intención de brindarles orientaciones, ¿no? Sobre esta temática que es el uso de los cuadernillos de comunicación y matemática del nivel primario de la dotación del presente año 2024. Esta asistencia técnica tiene un propósito. Este propósito es justamente brindar las orientaciones a los docentes directivos de las instituciones del nivel primario sobre el uso de estos cuadernillos de comunicación y matemática 2024 para su uso pertinente en el logro de los aprendizajes de los estudiantes. ¿Por qué estamos abordando esta temática? Y justamente, como lo decía nuestra jefa de AGP, es que a través de los monitoreos estamos evidenciando que hay un nudo crítico en nuestras escuelas, ¿no? Que los maestros están haciendo uso limitado de estos cuadernillos de trabajo que con mucha inversión el Ministerio de Educación está haciendo llegar a cada uno de los estudiantes, a cada uno de los docentes, a las aulas, para que sean utilizados, ¿no? De manera pedagógica. Frente a ello, pues es que surge esta necesidad de orientar sobre este trabajo. Entonces, una de las primeras preguntas que quisiera que vayan escribiendo en el chat es: ¿qué conocen ustedes de los cuadernillos de comunicación y matemática? ¿Ya lo han podido lo tienen en sus aulas, lo han podido explorar? ¿Qué nos pueden decir sobre estos cuadernillos? Por favor, en el chat pueden escribir lo que ustedes conocen de ellos. A ver, queremos ir encontrando que ustedes nos pueden manifestar sobre los cuadernillos, ¿no? ¿Qué podemos decir de los cuadernillos? Ustedes lo han podido explorar, lo han visto ahí, ¿no? Entonces, estamos acá justamente todos conocidos, ¿no? Docentes que nos conocemos, directores, ¿no? ¿Y qué nos pueden decir de estos cuadernillos? A ver, ¿quién está escribiendo en el chat que pueda compartirnos y decirnos qué? A ver, colegas,
No creo que esté sola en esta reunión. Creo que alguien nos puede decir qué conocen de estos cuadernillos. ¿No conocen nada? ¿No los han visto? No creo, yo creo que sí los han podido ver y ojear, y veo que algunos los dejan como actividades para que los niños lo hagan en su casa, otros lo trabajan en su escuela, en su aula, ¿no? Pero ¿qué es lo que están, qué es lo que tienen estos cuadernillos? ¿Qué ustedes pueden saber de ello? No encuentro respuestas, no creo que no conozcan sobre ello, ¿no? ¿Qué nos pueden decir de estos cuadernillos? ¿Y con qué intención? ¿Por qué han sido elaborados los cuadernillos de comunicación y matemática? No sé si puedo invitar a alguien de repente de manera directa que nos pueda decir, para poder hacer un diálogo y no ser un monólogo aquí, sino que podamos nosotros compartir, a ver quién nos podría dar esas ideas de los cuadernillos y por qué han sido elaborados estos cuadernillos de matemática y comunicación. A ver, ¿a quién conocemos por aquí? ¿No? ¿A quién invitamos a que pueda participar? Ya tenemos en el chat, profesora Liliana, la ¿Puedes profesora leerlo, Belermina Martín? Romero. ¿Ya? Sí, muy bien. La profesora Belermina Romero León está manifestando sobre los cuadernillos. Están redactados con buenas e ilustradas imágenes, son manejables, comprensibles para nuestros estudiantes. Eso es lo que manifiesta la profesora Belermina. Muy bien, maestra Belermina, muy bien, ¿no? Están diseñados, están fáciles de acceso para los estudiantes. Otro comentario por ahí que nos puedan decir algo más. Gracias, profesora. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? A ver, ¿qué más? ¿Y para qué han sido elaborados estos cuadernillos? ¿Para qué han sido elaborados estos cuadernillos? Ya nos dijo la maestra que están bien diseñados, ¿no? Para los estudiantes. Ahora, ¿para qué han sido elaborados estos cuadernillos? ¿Hay alguna respuesta en el chat? Ninguna. Vamos a El invitar pro- entonces. sí, el profesor Iván, perdón, está manifestando que encontramos actividades para reforzar los aprendizajes de los estudiantes. Gracias, Ujú. profesor Iván. Gracias, para reforzar los aprendizajes de los estudiantes. Han sido elaborados para reforzar los aprendizajes de los estudiantes. Muy bien, gracias, maestro. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? ¿No? ¿Alguien más? Bien, creo que no nos puede decir de repente alguna maestra. Veo acá conocidos, a la profesora Anita Esquives, ¿no? Veo al profesor Santiago, ¿qué nos puede decir, no? A la profesora Rita Guaylupo, Roxana Ventura, ¿no? Que están aquí en sala, y encontramos al profesor Carlos González. ¿Qué nos podrían decir de ello, no? Entonces, estamos a la espera de poder interactuar también con ustedes sobre ello, ¿no? Entonces, ya nos han dicho, están muy bien diagramados, hechos estos cuadernillos, nos decía la profesora Belermina, ¿no? Que han sido para reforzar a los estudiantes. Lo vamos a ver, ¿no? Entonces, nosotros miramos que los cuadernillos, pues, algunos cuando conversábamos con los maestros nos decían, ¿no? De que estos cuadernillos han venido muy delgaditos, nos decían, estos últimos años vienen muy delgaditos, ¿no? ¿Qué más podemos decir? ¿Ha levantado la mano Martín? Sí, tengo 3 respuestas más, por favor. No sé si me permite compartirlas. Sí, Martín. La profesora Mónica Guamán dice que los cuadernillos están organizados y orientados para que los estudiantes logren sus aprendizajes y el perfil del egresado. La profesora Rocío del Pilar dice, tienen los procesos del área, los cuadernillos están alineados a las competencias del área. Muy bien. Muchas gracias, Martín. Gracias a las maestras. Muy bien lo que ustedes nos dicen. Están alineados a las competencias del área, ¿no?
están muy bien, están las competencias, ¿no? Están bien, entonces estos maestros han ido mirando, ¿no? Que conocen, que están enfocadas con las competencias, que han sido elaborados para reforzar a los estudiantes, para ayudar a su desarrollo, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces, vamos a ver por qué estos cuadernillos han sido elaborados justamente como lo decían ustedes, ¿no? Es justamente para apoyar a nuestros estudiantes a mejorar esas habilidades comunicativas y matemáticas, ¿no? Si hablamos de habilidades comunicativas, nos estamos refiriendo a la lectura, a la escritura, a la oralidad. Y si hablamos de matemáticas, todas esas habilidades que nos ayuden a desarrollar el pensamiento matemático de nuestros estudiantes. Entonces, si miramos que estas respuestas que ustedes nos están dando son muy acertadas, entonces la pregunta viene, ¿por qué no están siendo usados en las aulas? ¿Por qué hay un uso limitado de las aulas y tenemos los cuadernillos de trabajo versus las fotocopias que entrega el maestro? Entonces, aquí estamos en ese ring y vemos que más hay fotocopias que el uso del cuadernillo. Preocupación para todos, son para los directivos, ¿no? Que tienen que monitorear estas aulas y tienen que ver que este uso se esté haciendo de manera pertinente. Bien, para hacer una visión panorámica de los cuadernillos, nosotros vamos a hacer una visión panorámica y rápida de cómo está organizado si queremos nosotros trabajar con los estudiantes esta exploración de cómo está estructurado. Y ya nos dice que desde la carátula, pues nosotros estamos encontrando la carátula, ¿no? Donde ya tiene, es un título, tiene unas imágenes que nos representa lo que va a ser realmente, lo que ya va a ser lo que aborda en cada área, ¿no? Tenemos una contracarátula donde ya están los símbolos patrios y la Declaración de los Derechos Humanos. También tiene una falsa carátula que permite al estudiante registrar su nombre, que ya lo hemos visto, que todos tienen su nombre ahí de los estudiantes, hasta los niños de primer grado, para que le permite apropiarse del nombre, ¿no? También están los créditos, y así, aquí sí me voy a detener, porque en los créditos nosotros encontramos cómo es qué personas han tenido que ver con esto de que nosotros vemos que ha sido elaborado, ¿no? Bajo una revisión pedagógica, ¿no? Hay los autores de quienes han revisado estos cuadernillos, ¿no? ¿Cómo han hecho quiénes son los responsables de ese diseño, de esa diagramación, de esa corrección de estilo? O sea, estos cuadernillos han pasado por un proceso para poder llegar a las manos de los estudiantes y del docente. Entonces, están siendo enmarcados en el currículo nacional, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene de diferente de las copias que nos permite a nosotros inclinarnos por lo otro, por las copias, ¿no? Entonces, ahí están los créditos bajo que estos cuadernillos han sido elaborados con tanto cuidado y con una revisión pedagógica, ¿no? Entonces, también nos presenta a los personajes que nos van a acompañar durante todas las diversas actividades que hay, si hablamos de unidades o de fichas que nos van a ir acompañando a lo largo de todo ese trabajo que se va haciendo, actividad sobre actividad. Asimismo, también nos presenta lo que tiene que ver con en comunicación, con las unidades, ¿no? Con las unidades y sus nombres y las páginas donde está. También, si hablamos de matemática, estamos hablando de las organizadas en los bloques y las fichas de matemática que tienen cada uno de ellos según competencias, ¿no? Y también hay los iconos que nos permiten que nos indican si los estudiantes van a trabajar en parejas, si los estudiantes van a trabajar de manera individual, ¿no? Si lo van a hacer en la familia, si lo van a hacer. Entonces, nos dan todo lo que nosotros pueden, de qué manera poder trabajarlo en función de los estudiantes, cómo lo van a hacer, ¿no? Y así tenemos ya las fichas y las unidades. Si hablamos de comunicación, pues al final del cuadernillo de comunicación encontramos unas lecturas adicionales que nos invitan a que el estudiante pueda continuar leyendo y a seguir disfrutando de estas lecturas y del lenguaje, ¿no? Con manera de poder incrementar el gusto por la lectura, ¿no? Y al final, pues tenemos
la Carta Democrática. Esa es la estructura que nos presenta este cuadernillo y ya ustedes conocen todo la dotación, ¿no? Desde primero a sexto, tanto en comunicación como en matemática. Y como lo decían, las cuadernillos de comunicación están abordando, nos decía una maestra, ¿no? Están abordando las 3 competencias que tiene el área de comunicación, ¿no? Se comunica oralmente en su lengua materna, lee diversos tipos de textos en su lengua materna y escribe diversos tipos de textos, ¿no? Y están organizados en unidades, y varían entre un grado y otro, ¿no? En primero y segundo con 8 unidades y tercero a sexto con 7 unidades. Y cada una está representada por un personaje que nos invita a leer. Entonces, si tienen 8 unidades y tienen 7 unidades los de tercero a sexto, ¿en cuántas unidades están desarrollando ustedes? Tendrían que evaluar y revisar cuánto de este cuadernillo estamos trabajando, ¿no? Y ya lo decían, tienes las competencias, de todas las competencias de el área de comunicación. De igual forma, matemática aborda las 4 competencias, también están organizados por bloques, las fichas varían según los grados, pero están todas organizadas de tal forma. Entonces, yo pregunto ahora, ¿no? ¿Qué son los cuadernillos? ¿Qué son los cuadernillos? ¿Qué son? ¿Qué son para ustedes los cuadernillos? Invito a que escriban por el chat, ¿qué son los cuadernillos? A ver, alguien que nos pueda decir qué son los cuadernillos. Y vemos que los cuadernillos vienen dirigidos al docente y al estudiante. Entonces, ¿qué son los cuadernillos para ustedes? ¿Hay alguien que tiene levantada la mano, profesor Martín? Sí, la profesora Julia está levantando la mano. No sé si puede activar su audio. La profesora Julia. Su audio, profesora. ¿Alguien que haya escrito por el chat? Sí, acá tenemos, mientras tanto, la profesora Rocío Díaz dice, son herramientas de soporte que permiten reforzar el aprendizaje y son de ayuda para el docente. Ya, muchas gracias. Son herramientas de soporte y son de ayuda para el docente. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? La profesora Berlermina dice, son instrumentos que se usan para reforzar y retroalimentar a los estudiantes. Para retroalimentar y reforzar, dice. Para retroalimentar y reforzar a A los los estudiantes. estudiantes. Bien. ¿Alguien más? No. Buenas tardes. Sí, Buenas Escuchamos, escuchamos. maestra. Buenas tardes con todos. Yo en realidad quería participar desde un inicio. He escrito por el chat, pero creo que no lo han visto. En sí, pues, los cuadernillos están estructurados, que son fichas de trabajo en sí, ¿no? Nos presentan una ficha de trabajo por cada unidad, diríamos, ¿no? Que nos sirve a los maestros como una guía. Pero en sí están muy diferentes a los años anteriores, que en realidad los cuadernillos de trabajo eran pues que traían más contenidos, ¿no? Entonces ahora simplemente tenemos una ficha que a nosotros como maestros nos sirve como un modelo, como un guía para nosotros poder continuar con el trabajo. Eso es lo que yo quería aportar. Gracias. Muchas gracias, profesora Julia. Muchas gracias. Bien, vemos que la maestra nos dice
que los cuadernillos, ¿no? Son fichas de trabajo, ¿no? Que nos van a ayudar de guía para nuestro trabajo, para el trabajo del docente y como modelos, ¿no? Entonces dice, años anteriores venía mucho más. Y cierto, si nosotros lo miramos es delgadito, ¿no? Y años anteriores venía más grueso, esos cuadernos que tenía mucho más gruesos que tenía. Pero ¿por qué razón el ministerio ya no lo ha podido dar así de esa misma manera? Porque con una palabra que lo ha dicho la maestra nos sirve de modelo. Y otra, porque también ustedes recuerdan que nos visitaban las escuelas y aplicaban encuestas sobre estos materiales a los padres de familia, ¿no? A los profesores, y nos comunicaban a nosotros que como resultado de ello es que el ministerio había decidido también reducir este número de hojas y plantearlo como ejemplos para ustedes, ¿no? Entonces, ¿qué son los cuadernillos de trabajo? Para el maestro se constituyen como recursos para su trabajo pedagógico. Son recursos para el trabajo pedagógico del maestro. ¿Cuál es el trabajo pedagógico del maestro? ¿Qué es lo que tiene que hacer el maestro? Si se constituyen unos recursos, ¿cuál es ese trabajo que tiene que hacer el docente? ¿No? ¿Qué es el trabajo? ¿Para qué le va a servir estos cuadernillos de trabajo? Y nos vamos a centrar en las competencias que tiene que ver, pero no vamos a abordar todas, sino vamos a abordar solamente la competencia 2, que tiene que ver con el planificar, ¿no? Planifica, el docente va a planificar, ya se supone que ya tiene las características del contexto, que ya tiene las necesidades de aprendizaje, los intereses y las características de sus estudiantes, entonces ahora va a utilizar estos cuadernillos como apoyo a su trabajo pedagógico para poder planificar, le va a servir para poder planificar, o en su otra competencia le va a servir para poder conducir el proceso de enseñanza-aprendizaje y también para poder evaluar. Entonces, miren, el cuadernillo, si sirve de apoyo, si es un recurso para el docente y le va a servir para su labor pedagógica, y vamos a puntualizar estas 3 competencias mirando que le va a servir para planificar, le va a servir para el desarrollo de la clase en su momento, en la conducción, y para también apoyarse en la evaluación. Entonces, son recursos. Y para los estudiantes, ¿qué son? Ya se convierten en materiales para ellos, materiales que le van a ayudar al estudiante a desarrollar, a mejorar, a contribuir al desarrollo de estas habilidades comunicativas y matemáticas. Entonces, tenemos que mirar que estos cuadernillos tienen ciertas características, ¿no? Que son flexibles, que son significativos y que son diversificables. Entonces, nosotros miramos que son flexibles porque se van a poder adaptar a las necesidades de planificación a las necesidades de planificación que tenga el maestro y que mire estas necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes. Como ya tiene esas necesidades de aprendizaje identificadas, entonces va a poder seleccionar y apoyarse en estos cuadernillos para ver lo que va a tener que trabajar, ¿no? Además, son significativos porque todos, tanto en comunicación como en matemática, estos cuadernillos parten de situaciones, ¿no? En comunicación, de situaciones comunicativas reales o simuladas, ¿no? Y son significativas para los estudiantes. Si hablamos del área de matemática, parte de situaciones también en que el estudiante va a poder, es real, significativo, que le va a poder analizarlos y poder ver cómo lo va a resolver esas situaciones problemáticas que se presentan. Y puede ser diversificables porque se van a contextualizar, ¿no? Teniendo en cuenta ese diagnóstico que tenemos para poder atender las necesidades individuales y colectivas de nuestros estudiantes, ¿no? Y lo más importante es que estos cuadernillos, como ya lo han mencionado, guardan coherencia con los valores del Currículo Nacional de la Educación Básica, ¿no? Que están señalados en lo que ya conocemos, los enfoques transversales. También guardan relación con las competencias, ¿no? Que están establecidas en el Currículo Nacional.
Entonces, vamos a mirar nosotros qué es lo que nos trae estos cuadernillos de trabajo. Nosotros miramos aquí cómo empieza, ¿no? Si hablamos de comunicación, estamos viendo de que los cuadernillos están divididos en unidades, están por unidades, pero todas empiezan con un propósito, todas tienen un título, tienen una situación significativa y tienen una apertura de diálogo, ¿no? A partir de las preguntas. Entonces voy a mostrar esto que está en primer grado, ¿no? Que esto como propósito está ahí, dice, en esta unidad leerás y escribirás tu nombre y el de algunos compañeros. También conversarás sobre el uso de los nombres en el cartel de asistencia. Este es el propósito. Pero si nosotros lo miramos, ¿no? Lo miramos este propósito, ¿en qué se enmarca este propósito? ¿En qué se enmarca? ¿Alguien que me pueda decir en qué se enmarca este propósito? ¿Alguien levantó la mano, Martín? A ver, la profesora Julia creo que es la que está levantando la mano. Sí. ¿Tiene la palabra, profesora Julia? ¿O no lo ha bajado de su participación del anterior? No, no, maestra. No, ya. ¿Qué es lo que tenemos en este propósito, no? ¿Qué podemos identificar en este propósito que lo presenta aquí en los cuadernillos? El propósito. La profesora Julia vuelve a levantar la mano, Martín. Sí, maestra. ¿Puede aperturar su audio, maestra? ¿Alguien, alguna respuesta en el chat, Martín? Bien, a ver, ¿qué podemos decir de este propósito? Ya, a ver, vamos a ver. Dice, en esta unidad leerás y escribirás tu nombre y el de algunos compañeros. También conversarás sobre el uso de los nombres en el cartel de la asistencia, ¿no? Yo pregunto, esto es lo primero que debe leer el docente, porque aquí está el propósito de aprendizaje de toda la unidad. Entonces nosotros entendemos que cuáles son los propósitos de aprendizaje, ¿no? Según nuestro programa curricular, ¿cuáles son los propósitos de aprendizaje? Colegas, quiero escucharlos, saber quién o qué puede escribir, compartir cuáles son esos propósitos de aprendizaje, ¿no? ¿Quién me puede decir que esto no es un propósito de aprendizaje? ¿O sí lo es? ¿Y por qué? Yo le estoy diciendo, es un propósito de aprendizaje. No, pero ¿qué nos dice el programa? Que los propósitos, ¿qué son? Son las competencias, son el estándar, las capacidades, los desempeños, los enfoques transversales. Pero si aquí no está todo eso que dice la profesora Liliana, no está ahí. Pero si nosotros leemos, vemos que está enmarcado ¿en qué? ¿En qué está enmarcado? Ya nos están diciendo las competencias que se van a trabajar durante esta unidad. ¿Cuáles competencias? Dice, leerás y escribirás.
leerás y escribirás. Se relaciona con dos competencias. La competencia lee y la competencia escribe. Pero también conversará sobre el uso de los nombres en el cartel de la asistencia. Entonces, ahí está el propósito que busca que los estudiantes logren al final de esta unidad. Y si esta es una unidad y una actividad que estamos viendo de primer grado, ¿no? Estamos viendo de primer grado, donde leemos y escribimos nuestros nombres. Y como vemos acá, parten de una situación significativa de que quieren escribir su nombre, ¿no? Y vamos viendo que les dan a los estudiantes los carteles con diferentes nombres, con sus nombres, para que se puedan leer con apoyo de la maestra. ¿En qué momento o en qué parte de este cuadernillo de trabajo encontramos nosotros que empiezan las sílabas sa, se, si, so, su, donde encontramos nosotros que dice pa, pe, pi, po, pu, y que unan por sílabas? Si nosotros miramos este cuadernillo de trabajo, no tiene nada de eso. Entonces, cuando nosotros visitamos las aulas de primer grado, todavía encontramos algunos trabajos así, que están empezando con ese trabajo de las sílabas para formar palabras. Entonces, no dice, entonces, ¿qué no me decía? ¿Qué conversábamos con algunos maestros? Es que un poco trabajoso, no lo podemos entender, los estudiantes se demoran más, pero hay un proceso, hay una razón de ser. ¿Por qué? Porque ahora se parte, ¿no?, de palabras, de estructuras complejas como es la palabra, la oración, ¿no? Que podemos partir de ello para que el estudiante tenga significado y la comprensión global de este texto. Entonces, si iniciamos por las sílabas, no vamos a lograr que el estudiante tenga la comprensión global del texto, porque la sílaba no es una palabra, no es un texto. Entonces, esto es lo que nos muestra este cuadernillo. Lo que va a lograr es que al final de esta unidad lea y escriba su nombre, ¿no? Eso es lo que se va a lograr, ¿no? Y para ello tiene que partir desde estructuras complejas como son la palabra, ¿no? La oración. Y vemos nosotros que sigue y continúa, ¿no? Continúa, ¿no? Y viene ya las pautas que voy a hacer. Pero esta actividad no solamente queda en que lea, sino que el maestro tiene que buscar la forma de que pueda el estudiante ir leyendo, ¿no? Lea con él, vaya leyendo con apoyo, pero no quede así tan simple, porque observamos que si se usa, lo hacen así de manera rápida el trabajo y no vamos viendo que el estudiante pueda observar, que pueda mirar cómo están, empiezan estas palabras, inician, qué tienen en común, que puedan observar. Entonces, eso es lo que falta cuando ya se trabaja con este cuadernillo. No pasarlo rápido, una pregunta tras otra y querer terminarlo en la hora que tengo y se acabó. Tenemos que detenernos, tenemos que aplicar una estrategia para que el niño vaya trabajando cada una de estas actividades que se presentan. Después viene, ¿no?, que el estudiante señale dónde empieza y dónde termina una palabra. Pero puede el maestro no solo trabajar con el libro, sino también puede poner estas palabras en la pizarra, puede ponerlas en un cartel, puede hacer que el niño salga, señale, empiece, y que no solamente lo haga en el libro, sino que también tenga otros espacios donde pueda reconocerlo y verlo de manera grande. Eso ya es el trabajo del maestro que va a enriquecer. Esta es la guía, pero no es la guía para que el estudiante lo trabaje sentado en su sitio y comience a resolver, sino que haya una interacción entre los estudiantes y con el maestro, ¿no? También piden que encierren en el círculo los nombres que empiezan como María. ¿Qué significa? Que el niño va a tener que observar, va a tener que comparar, y eso va a ser no solamente que miren, sino que la maestra pueda guiar y decir, a ver, vamos viendo esta letra, esta palabra, con qué empieza, se parece, no se parece. Entonces demora ese trabajo, ¿no? Y así vamos viendo que ya va haciendo otras comparaciones, ¿no?, para poder mirar
en esta palabra de Alejandro, si inicia, qué otras palabras empiezan como tal, si tienen la misma extensión. Entonces, esto está elaborado de tal forma que sigue un proceso, de tal forma que nos orienta cómo trabajar, ¿no? Y que nos destierra el trabajo, el inicio de empezar con las sílabas, ¿no? Sí llegamos a la sílaba, pero después, o sea, empezamos nosotros con un sentido global de la palabra para llegar al descomponerlo después. Ya le dice, mire en tu cuaderno, la tarjeta dice en tu cuaderno y cópialo tu nombre, ya usa las letras móviles, anda formando ya. Entonces ya viene el otro trabajo. Entonces es una secuencia que debemos ir cada vez implementando más en las aulas de estos primeros grados, ¿no? Ir implementando para avanzar con esto. ¿Por qué? Porque ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando nosotros, ¿no? Si en esta unidad dice leerás y escribirás tu nombre, ¿no? Ya hemos evidenciado que las competencias que se trabajan es lee y escribe y también van a conversar, pero eso ya no es parte de la otra competencia. Las actividades, ¿en qué tiempo se van a desarrollar? Ah, no, es que yo lo voy a hacer, ¿en qué tiempo? ¿No? Toda una unidad me implica una demora, pero no solamente esta actividad, como lo decía la maestra que también participó, son modelos para hacer otras actividades, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta esto que he encontrado en las rutas, ¿no? Y que dice que los niños alfabetizados con prácticas centradas en el reconocimiento de letras o palabras aliadas de textos no vinculadas a situaciones de comunicación real podrían convertirse en analfabetos funcionales. Podrán decodificar, pero no hay la comprensión del texto. Docentes de primer grado tienen muchas herramientas que pueden apoyarse para poder desarrollar esta metodología que tenemos para enseñar la lectura y la escritura en nuestros estudiantes. Ahí tenemos un documento del Ministerio de Educación que nos habla de la apropiación de la lectura y de la escritura, y también encontramos los fascículos que nos pueden apoyar en Leemos y Escribimos, que ya están de hace varios años y que están dirigidos a los grados, en este caso, número 5, hay el 6, que están orientados ¿a qué? A los 2 primeros grados. Entonces, maestros, tenemos mucho que hacer, pero hay una recomendación para todos los grados, para todos los docentes de todos los grados, que primero hay que explorar el texto, primero hay que identificar qué es lo que tiene, hay que ver y qué estrategias, qué formas, qué le voy a agregar, qué plus le voy a dar para poder desarrollar cada una de estas actividades. Porque si solamente van a desarrollar en un tiempo como algo adicional, como algo que les sobra un tiempo y vamos haciéndolo hasta que toque la campana o hasta que toque el recreo para seguir avanzando, lamentablemente esta riqueza que tiene el cuadernillo no va a cumplir su fin. Entonces necesitamos que nuestros maestros lean un poco más y también exploren este cuadernillo para poder ver qué es lo que tengo que hacer y lo que tengo que agregar. Entonces, si nos vamos a los cuadernillos ya de otro grado, también nosotros vemos que trae este propósito, ¿no? Hay otro propósito acá que vamos a ver, ¿no? En esta unidad te divertirás cantando, leyendo y escribiendo canciones, dice. Aprenderás algunas de ellas para participar en el Festival de Talentos. El estudiante va a participar en el Festival de Talentos a través de cantando va a ser. Pero para eso el maestro tiene que leer qué cosa es lo que aborda esta unidad. ¿Cuál es el propósito que tiene? Y si miramos nosotros esta situación significativa, en la escuela se está trabajando va a haber un gran festival y resulta que los estudiantes, ¿qué pasa? Ya tienen intereses, se interesan por este festival, quieren participar y de eso están poniendo este ejemplo que es un interés del estudiante y que el estudiante puede, ¿no? Puede leer y escribir canciones. Entonces,
tenemos nosotros? ¿Cuál es el aprendizaje a lograr? ¿No? Que participe, pero ya participe en este festival, pero ya después de haber leído y escrito canciones, ¿no? Y vemos que nuevamente aquí se van a trabajar dos competencias. La puntualizan en dos, que es leer y escribir. ¿Para qué? Para que puedan participar en el festival de canciones. Pero si nosotros en el festival de talentos, entonces vemos nosotros que está esa situación ahí, ¿no? Pero si queremos ir más allá, el maestro tendría, si va a planificar, si lo va a usar esta unidad para planificar, tendría que ver con qué otras áreas también se relacionan, ¿no? Si es que va a participar en un festival, ya hablamos, un festival de talentos, ya vemos que está involucrado, ¿con qué? Con otras áreas como es arte y cultura. Y con la competencia crea proyectos artísticos, donde los estudiantes van a poder demostrar estas habilidades artísticas, ¿no? A través, ¿no? Artísticas iniciales, digamos, va a experimentar y va a poder tener explorar libremente esas posibilidades de poder hacer uso de esos diversos lenguajes del arte. Y como le dijo, a través de la música. Y podemos ver nosotros que también está claro que la competencia escribe y lee diversos textos, ¿no? Lee diversos textos. Entonces, ahora vamos a mirar este cuadernillo en el cual nos vamos a detener un poco, ¿no? Nos vamos a detener un poco en estos cuadernillos. Entonces, no sé si alguien puede leer este propósito, alguien que pueda participar y activar su audio para que pueda leer. Compartimos anécdotas graciosas. Toda la parte verde, maestra, puede leer y leer. Allá. En esta unidad dice, contarás una anécdota. Ay, perdón. Estoy en el celular, pero no corre. No lo puedo visualizar todo. A ver. Contarás una anécdota que hayan vivido, dice, la escribirás y la integrarás. No lo puedo ver. Ay, gracias, maestra. ¿Alguien que pueda leerlo, que lo pueda en su pantalla completa, por favor? Gracias, maestra. Tardes. A ver, Ya le dice, escuchamos. en esta contarás una anécdota que hayas vivido, la escribirás y la integrarás al grupo de anécdotas de la biblioteca de tu aula. Para lograrlo, disfrutarás de la lectura de una anécdota graciosa en la que identificarás sus elementos. Gracias, maestra. ¿Qué dijimos que es esta parte? ¿Qué es esta parte que acaba de leer la maestra? ¿Qué es? Bien, maestra. El propósito, ¿no? El propósito de la unidad que está centrado en las competencias, ¿no es cierto? Gracias, profesora Rita, el propósito, ¿no? ¿Qué aprendizaje tienen que demostrar al término de esta unidad los estudiantes? A ver, vamos analizando este propósito. ¿Cuál es el aprendizaje que van a demostrar al término de la unidad? ¿Me permite, profesora Liliana? Sí, Buenas maestra, tardes, sí. Liliana. Permite identificar las partes de una anécdota, que es lo primordial y de lo que el niño va a partir para que luego pueda, conociendo la estructura, escribir las anécdotas que van a formar parte de la biblioteca de su aula. O sea, lo principal del propósito es escribir anécdotas. Gracias, profesora. Gracias, profesora Rita. Muy bien, maestra, muy bien identificado. Lo que busca al final de todo, que el estudiante escriba una anécdota y que después la va a integrar a ese grupo de anécdotas que tiene en su biblioteca. Pero para lograr ese aprendizaje, ¿qué tiene que hacer? ¿Alguien que pueda ayudarnos, por favor? Primero tiene que leer una anécdota. ¿Ya? Muy bien. Tiene que leer anécdotas para luego, ¿cómo se llama? Escribir
y conocer la estructura y luego al final para que pueda integrarlo, para que forme parte de la biblioteca. Maestra Julia, a ver, le voy a pedir que lo vuelva a decir, maestra, ¿qué es lo que tiene que hacer para lograr escribir esa anécdota? Primeramente, al menos yo le he trabajado así, ¿no? Primero he contado una anécdota personal mía. Ellos me han escuchado y luego ellos han participado con sus anécdotas personales. Luego hemos hecho en la siguiente sesión la escritura de una anécdota y para que reconozcan la estructura que debe tener, pues, ¿no? A la par. Ya, maestra, gracias. Y Usted al nos final cuenta, esas anécdotas escritas se han integrado a formar parte de su biblioteca. ya, maestra. Muchas gracias, maestra. El fin es que escriba una anécdota, ¿no? Y aquí es tercero. Vamos a ver directamente ya del... Vamos a verlo directamente del cuadernillo, ¿no? Lo que nos dice, ¿no? Ahí está el propósito de la unidad, ¿no? El propósito y viene la actividad ya que nos dice compartimos anécdotas graciosas. Y aquí nos presenta una situación comunicativa, ¿no? Una situación comunicativa entre 3 estudiantes, ¿no? Y ¿qué vamos diciendo? Que cada uno, le han dicho que recuerden algo gracioso que les ha pasado en sus vacaciones. Y Lili cuenta lo que le ha pasado, ¿no? Entonces, hay este diálogo, esta situación comunicativa, ¿no? Y le pregunta y dice, bajar de canto, cuenta, ¿cómo fue? ¿Qué será? ¿Será una necesidad? ¿Será un interés lo que están trabajando aquí? Es de su interés de ellos. Gracias, maestra Julia. Parece que estuviera con 2 o 3. Gracias, maestra Julia. ¿No? Ahí viene, ¿no? Ese interés que tienen por querer saber, por querer escuchar, ¿no? Y ya nos dan ese trabajo de que puedan los estudiantes observar la actitud de los estudiantes, que puedan ir leyendo, ¿no? Lo que está ahí en los diálogos, ¿no? Pero, y nos plantea unas preguntas, pero lo que tiene que quedar claro que no son las únicas preguntas que tenemos que trabajar, sino que de ahí, de acuerdo a las respuestas que nos puedan dar nuestros estudiantes, ¿qué podemos hacer? Plantearles otras de manera abierta, escuchando ya sus respuestas, podemos plantear otras que nos ayuden a aperturar este diálogo, a darles unas preguntas más retadoras que nos involucre, que el estudiante nos pueda decir más cosas, ¿no? Más cosas sobre esto. Entonces, ahí ese es el trabajo. No se queden solamente con estas preguntas, ¿no? Y de ahí ya viene, ¿no? Otra actividad que comente sobre lo que leyeron y observaron. Pero por eso es necesario que el maestro lo analice, porque esta parte tiene un fin. ¿Cuál es el fin? Que llegue, ¿no? Que comente, qué puede decir de las anécdotas con sus palabras, con las palabras que encontró. Y pasa por un proceso, ¿no? Porque van a tener que hacer preguntas para que el estudiante pueda ubicar que esta experiencia de una anécdota se da en un determinado lugar, en un determinado tiempo, ¿no? Sobre qué están conversando, que si eso que sucedió es algo gracioso, que lo han vivido, ¿no? Y que vayan teniendo y vamos orientando a que es algo gracioso, que es algo interesante, que es un hecho real, ¿no? Que causa una emoción, ¿no? Y que le resulta, pues, que les ha sucedido a las personas. Entonces, tenemos que ir dejando claro lo que se tiene que trabajar aquí para que el estudiante comente sobre qué es la anécdota, ¿no? De qué ideas puede hacerse de una anécdota. Entonces, vuelvo a repetir nuevamente y a recalcar que no es pasarla de una pregunta a otra de esa manera rápida, sino que tenemos que generar más espacios para que el estudiante pueda llegar a lo que se propone, ¿no? Entonces,
Eso es lo que tenemos que ir mirando. Y viene todo un orden, ¿no? Ahora, hasta aquí yo puedo haber terminado una actividad, planificar una sesión y haber terminado una actividad, mirando, claro, las características de mis estudiantes y cómo están, ¿no? Pero ya encontramos que dice, sí lo he planificado toda la sesión, lo he planificado, pero he planificado toda la actividad de toda la unidad. Cuando aquí ya terminamos con ello y empezamos la lectura de un texto, que ya abordamos la otra competencia, que es la competencia lee. Entonces, si yo voy a hacer la competencia lee, tengo que mirar mis estrategias para que el niño comprenda el texto. Ya tengo que obtener información, que infiere y interprete y que reflexione. Mire lo que tengo que hacer. Y si yo he revisado estas actividades que ya tienen que enmarcarse en la competencia lee, ya podemos ver esto. Pero esto es una lectura, ¿no? Puedo proporcionar otra, de repente más cercana, la puedo cambiar, sí, pero estamos trabajando con el cuadernillo y si estoy trabajando esta lectura, voy a pasar por ese proceso, ¿no? ¿Cómo es que trabajo, ¿no? La competencia lee. Entonces, no puede pasar de corrido de esta actividad a la otra actividad. Entonces, tendría que hacer una pausa, tendría que mirar en otra sesión, ¿no? Salvo que mis estudiantes pues ya estén, ¿no? Y podamos pasar. Entonces, todo que tiene que observar las imágenes, que hay que ver el texto mismo, lo que tiene, cuántas cosas nos trae el texto, ¿no? Que podemos ir reflexionando con el estudiante, ¿no? Dice, y aquí viene esta parte de las preguntas. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hemos observado, lo que se ha observado en algunos casos, no en todos, ¿no? No en todos, hay en algunos casos, ¿no? Que el maestro tiene que saber qué competencia trabajará, cómo lo va a realizar. Pero hay otro detalle, que nosotros estamos encontrando las preguntas y le decimos, ahora sí resuelvan, ¿para qué se ha escrito este texto? Marquen. Pero no es marquen, colegas. Es que yo identifique qué es lo que se está buscando que el estudiante realice ahí. Entonces, tengo que analizar y decir, esto tiene que ver con que el estudiante logre predecir el propósito comunicativo del texto. Entonces, yo identifico, entonces tengo que aplicar una estrategia para que el estudiante pueda responder esta pregunta. No puedo pasar, marquen, pasen a la otra pregunta, marquen, pase a la otra pregunta y marquen. Si no, tengo que analizar. Por eso estos cuadernillos son de revisión del maestro. Entonces, aquí, por ejemplo, se va a predecir el propósito comunicativo. Si hablamos, ¿no? La otra pregunta, cuando se habla, ¿cuál de estos hechos ocurrió primero en la anécdota? Ahí establece que busco que el estudiante establezca una secuencia de los textos que lee, porque para poder determinar cuál es primero, tengo que ver determinado el orden en que se han realizado los hechos. ¿Qué estrategia voy a aplicar para esa pregunta? Y así podemos hacerlo para otro. Las otras tres preguntas están involucradas con el deduce, que determine el significado de las palabras según el contexto. Y para ello también hay estrategias. Tengo que aplicar esa estrategia, tengo que leer la frase, la palabra, la oración y ver quién está antes y después, ¿no? Y ir leyendo y aplicando esas estrategias que me permitan que el estudiante determine el significado de las palabras según el contexto. Entonces, esta parte de esta actividad, de esta unidad que vemos, ¿no? No puede pasarse tan rápido, sino que tiene que detenerse a aplicar. Por eso, profesor, es que me voy a demorar mucho. Para eso tú eres el que vas a planificar. Ustedes son los que planifican, ustedes son los que van a medir y van a saber si sus estudiantes pueden predecir el propósito comunicativo, porque ya conocen sus necesidades, si pueden deducir el significado de las palabras según el contexto. Entonces, no es que marquen, colegas, sino que va a demandar un trabajo pedagógico de parte de ustedes. Entonces, eso nos va a conllevar
a que puedan nosotros ir trabajando cada una de las competencias como debe ser. Entonces, no se puede programar todo de uno solo, sino que tenemos que ir mirando, ¿no? Mirando qué tanto puede hacer. Entonces, lo que yo planifiqué para un determinado tiempo, si yo lo analizo así, voy a hacerlo de manera exacta en ese tiempo. Voy a avanzar y no voy a agobiar porque no terminé todo lo que está en esa unidad en ese día, ¿no? No lo terminé. Entonces, no es la idea que se trabaje así de esa manera, ¿no? Y aquí vemos nosotros que viene otra parte que tiene que ver y que muy curiosamente nos hablan de esos regionalismos, que ya tiene que ver con las formas de hablar, ¿no? Y que viene la pregunta y que nos dan unos ejemplos y nos dice, aquí algo curioso, dice, en la pregunta hecho, comparte con tu compañero regionalismos que se usen en tu región u otras regiones. Escribe los regionalismos y su significado en un esquema como el siguiente. Yo lo hago que el niño lo llene. Pero primero tengo que ofrecerle oportunidades donde pueda mirar otro texto o alguna pequeña historia donde se pueda evidenciar estos regionalismos que se dan, ¿no? Nosotros tenemos varios, ¿no? Que podemos poner en diferentes situaciones, ¿no? Cuando dice, puedes irte ¿tienes dinero para que me prestes? Clarinete. Le decimos, ese es un regionalismo. Mire cuántos ejemplos le puedo, para que el niño entienda y esto no se pase como algo simple, sino que también aprovechemos a que el estudiante pueda conocer esto, ¿no? Entonces decimos, ya, le dice, oye, o si no le dice otro, pucha, estoy misio, ¿no? Buscamos un texto que tenga que ver con estas palabras, ¿no? Que son informales, pero que están en el contexto, que pueden ser de nuestra localidad, pueden ser de otro lugar, ¿no? Y dice, ¿cómo me quedó mi blusa? ¡Qué bacán, ¿no? Entonces, ¿cómo lo puedo familiarizar hasta con lo que ellos usan en su común, en el diario, ¿no? En su vivir, lo que es común para ellos, ¿no? Estoy aguja, estoy chihuán, lo que apareció últimamente, estoy chihuán, ¿no? Entonces ahí vamos diciendo que los estudiantes vayan conociendo estos regionalismos y no le podemos decir al niño, escribe los regionalismos, si no le hemos dado otros textos, si no le hemos dado ejemplos para que puedan ellos apropiarse de ello y poder tener claro esto. Entonces, es necesario que cada aspecto de este trabajo que se presenta en estos cuadernillos, vuelvo a recalcar, sean analizados y revisados por cada uno de ustedes, colegas, ¿no? Y así vamos a pasar y vamos a ir mirando nosotros, ¿no? Pasamos a la otra parte, tantas hojas tiene, porque está enfocada en las 3 competencias, pues, colegas, ¿no? Y ya vemos que aquí ya el estudiante comienza a mirar, ¿no? Que tiene que pensar cómo va a narrar esa competencia, ¿no? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a ordenar sus ideas, ¿no? Perdón. Va a ordenar sus ideas para ver, ¿no? A quién, a dónde y cómo vamos a contar esta anécdota. Entonces ya pasamos a otro y ya no puede ser la continuidad. Tiene que haber cortes nuevamente en esto. Hay que precisar las actividades, ¿no? Tiene que tener claro que las anécdotas son de hechos que te han sucedido, de hechos reales, de hechos, de experiencias que han vivido, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ir mirando. Y después, para que pueda escribir, el libro nos muestra esta ruta, nos muestra la ruta que para que pueda hay que leer diferentes anécdotas, no solamente la del inicio de la situación comunicativa que nos presentó en esta unidad, sino que tenemos que mostrarle otras anécdotas para que pueda ir mirando cómo es que está, ¿no? Cómo es que tiene que ver y vuelve con la competencia, lee, ¿no? ¿Para qué debe leer una anécdota? ¿Para qué? ¿Con qué intención pedagógica se plantean estas anécdotas? Justamente para que el estudiante pueda identificar esas características que necesitamos que vaya identificando, ¿no?
que tiene que tener de un hecho real, que tiene que ser algo interesante, ¿no? Que le suceden a las personas, ¿sí? Y vamos mirando todo eso y para que el estudiante ya pueda ir mirando cómo va a ser esa anécdota que va a ser, ¿no? Entonces, ahora va a contar, primero va a contar. El propósito nos dice que primero va a contar para después escribir. Entonces dice, va a escribir un listado de ciertas anécdotas que le pueden haber pasado. Y de ahí la va a organizar, ¿no? La va a organizar, ¿no? Para poder contarlo, ¿no? Y van a tener ciertos criterios de cómo va a ser, ¿no? Cómo lo va a hacer ese contar esa anécdota, ¿no? Va a tener un inicio, va a tener un nudo, va a tener un desenlace, ¿no? Va a responder a estas preguntas, ¿no? Que no son orientadoras, preguntas orientadoras, no nos podemos enfrascar en ellos, pero sí son las preguntas serias para iniciar, porque más adelante el estudiante puede agregar otras cosas, ¿no? Y ya pasamos a que el estudiante haga la otra competencia, escribe, ¿no? Porque ya realiza la siguiente, antes de escribir, pero ¿qué va a reconocer? Hay conocimientos que tiene que usar el estudiante. ¿Qué son los conocimientos? ¿Cuáles serán esos conocimientos que se están puntualizando aquí? ¿Alguien que me quiera apoyar? ¿Qué conocimientos están marcándose aquí que el estudiante tiene que considerar para poder escribir su anécdota? A ver, ¿quién de los presentes puede participar? A ver, colegas. ¿Qué conocimientos tiene que usar para escribir? Aquí nos puntualizan ciertos conocimientos. La persona, a ver, escuchamos. El uso de las mayúsculas. Ya, el uso de las mayúsculas. ¿Qué más? Profesora, ya no está dando los criterios con que el niño va a escribir. Ahí está, en el número 24, ahí nos están indicando cómo es que él va a seguir la ruta para que él pueda escribir. Cierto. Y Pero ¿qué todo debe tener su conocimientos escrito va a por usar? medio. El uso de mayúsculas, la verdad que no distingo mucho, profesora, está muy chiquito. El inicio, el nudo, el desenlace, las partes, ¿no? Ya. Y aquí también nos dice, lee el texto y coloque el punto. También tiene que considerar el punto. Hay conocimientos que De tenemos la que... ortografía y el uso de mayúsculas. Muy bien, muchas gracias, profesora Rita, ¿no? Y al final, pues nos dan, ¿no? Que observe otra, acá creo que lo voy a presentar acá en el libro, ¿no? Para que puedan mirarlo mejor, ¿no? Y podamos ver nosotros, ¿no? Nos dice, antes de escribir tu anécdota, marca donde se utilice correctamente las mayúsculas. Ah, también cuando escribas, también vas a hacer uso de mayúsculas. También cuando escribas, vas a hacer uso del punto, ¿no? Y dice, lee y observa un ejemplo de cómo organizar las ideas. Le dan ejemplos, pero el ejemplo lo tengo que trabajar de manera también mostrando al estudiante en grande, diciéndole, mira, ¿qué es lo que tiene acá primero? El título. ¿Qué es lo que hace aquí? Nos está contando el inicio y va pasando el nudo, el desenlace y vamos marcando. Para eso hay que hacer todo un trabajo con los estudiantes, ¿no? Y al final le dice, revisa tu escritura, ¿no? Si realmente está, como decía la profesora Lita, criterios para el estudiante, ¿no? De que tiene que tener un título, que tiene que tener un tiempo y un lugar,
¿no? Que explique el detalle del hecho curioso, que use un lenguaje informal o algún regionalismo. ¿Y cómo le vamos a pedir que haga un lenguaje informal si no lo hemos trabajado y solamente lo pasamos el regionalismo, ¿no? Y si no he analizado bien qué es lo que se considera tanto en el inicio, en el nudo y en el desenlace. Entonces, esto demora para lograr que nuestros estudiantes lo puedan hacer, va a demorar. Es un trabajo minucioso que nos va a costar en las primeras sesiones que podamos hacer, pero conforme lo volvamos a hacer, el estudiante va a hacerse cada vez, va más competente en esto, ¿no? Va a ir hacia la competencia y va a ir mejorando hasta lograr ser competente en esto. Entonces, tenemos nosotros todo un detalle que nos implica que tenemos que revisar estos cuadernillos de trabajo. Entonces, si quiero planificarlo, si lo puedo usar, ¿no? En la planificación tengo que mirar hasta dónde tengo que planificar una sesión u otra sesión. Como le digo, ustedes miran, salvo que haya estudiantes y maestros ¿no? que puedan evaluar y que digan, mis estudiantes sí lo puedan hacer todos, digo, no hay problema. Eso se ve en la ejecución misma, ¿no? Pero tenemos que ir mirando esto. Entonces, esto es lo que nos trae los cuadernillos de trabajo y querido puntualizar en esta unidad de tercer grado, pero también hay otras que podemos ir mirando, ¿no? Que son de cuarto, que nos ayudan a poder, ¿no? Quedar claro. Lo que yo sí quiero marcar, que lean bien el propósito de la unidad que se enmarca en las competencias. ¿Qué es lo que ustedes determinen? ¿Y aquí nos va a ayudar? Porque va a tener mucho que ver con lo que ustedes planifican en sus unidades. Porque aquí hay un actuar, un producto, una actuación, un producto que podemos tener que al final, ¿qué nos pide que van a lograr? ¿No? El estudiante al final de la unidad. Pero para lograr eso hay que hacer esto, lo otro. Entonces, entendiendo ello, es que vamos a ir mirando y analizando cada una de las actividades. Por eso es necesario mirar cuál es el producto de la unidad, qué competencia en la que se enfoca, qué competencias se van a involucrar para poder ir mirando, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ir viendo, ¿no? Si en este caso, si se involucra también, y como lo que vimos en otra, con otra área, ¿no? Aquí estamos mirando solamente comunicación, pero esto se puede, ¿no? Vincular con otras áreas. Bien tenemos nosotros, ¿no? Que nos dan todas las pautas que podemos seguir para ello, ¿no? En este caso, aquí dice, elaborarás y presentarás un afiche para difundir un atractivo turístico. Y pasa por ese proceso del escribe, en que tiene que relacionar, en que tiene que informarse, en que tiene que leer otros afiches para que pueda determinar sus partes, así como en la anécdota, ¿no? Para que pueda escribir, ¿no? Una anécdota. Entonces, vamos mirando, ¿no? Igual, nosotros también vemos otra situación comunicativa, ¿no? Que también en esta unidad tiene un propósito, ¿no? Pero si ustedes miran, van con la competencia escribe, ¿no? Crearás una historieta, dice ahora, ¿no? Sobre un tema de tu interés. Para ello, ¿qué harás? Leerás de manera oral y silenciosa un ejemplo de tipo de texto que reconozca los recursos usados como viñetas, carteles y globos. Si miramos la anécdota, también tiene que mirar las partes de la anécdota, las características de la anécdota. Si vamos al afiche, también. Y es un mismo proceso. Estamos desarrollando la competencia escribe con diferentes tipos de texto. Hemos visto con una anécdota, estamos viendo ahora con un afiche, ahora vamos a hacer con una historieta, pero todo se está enfocando en esta competencia. Entonces, los procesos, las formas, los trabajos que vamos a hacer van enmarcados y van direccionados hacia ese propósito. Entonces, colegas, invito, ¿no? A que ustedes tengan que analizar estos cuadernos. Por ejemplo, para la competencia de ley, que tiene que escribir una historieta, tiene que ver diversas historietas, no solo una, diversas. Tiene que mirar qué tienen en común, ¿no? Que tienen que mirar qué es lo que pasa en una y otra viñeta. Entonces nosotros tenemos que hacer lo que observen, que comparen, ¿no?
que puedan pensar, razonar más allá de lo que se está sobre el tema, ¿no? Entonces, todo ello tenemos que ir mirando, tenemos que tener claro qué tipo de texto es, ¿no? En qué formato, qué conocimientos están abordando, ¿no? Qué cosa es lo que vamos a puntualizar ahí. Aquí, por ejemplo, en una viñeta, ¿qué conocimiento? Tenemos los signos de pregunta, los signos de admiración, ¿no? Que podemos ir mirando nosotros ahí cómo tiene que ver que la historieta es un texto narrativo, que tiene un inicio, un nudo, un desenlace, ¿no? Y se va familiarizando con todo ello. Entonces, miramos todo hasta llegar a ese propósito, ¿no? Ya se mira de manera más detenida los elementos que tiene, ¿no? De cómo son esos globos, cómo tienen que ver. Entonces, pero para ello yo también como maestro tengo que investigar cómo es que se realiza o se hace una historieta, ¿no? Aparte tengo que ver cuáles son esos elementos, porque pocos hacen historietas, y si hacen, lo hacen título de historieta, pero no tienen todos los elementos, ¿no? No tienen todas estas características que debe tener. Entonces, tenemos que ir mirando nosotros qué es lo que se va a trabajar. Primero, el maestro tiene que tener el dominio disciplinar de las historietas. De ahí tiene que, con estos cuadernillos, tener que tener el dominio de la didáctica para poder generar que el estudiante escriba una historieta. Hay complementos de la actividad que nos pueden apoyar para ello, ¿no? Y vemos otro caso aquí de la competencia, escribe diversos tipos de texto. Nuevamente, acá abordamos otra situación, ¿no? En que van a ir escribiendo, ¿no? Los estudiantes continúan con las historietas y van marcando todo un proceso, todo un proceso. Entonces, tenemos ahí lo que nosotros estamos mirando. Entonces, eso es referente a los cuadernillos de comunicación, ¿no? Que nosotros tenemos estos cuadernillos y que son una riqueza, ¿no? Una riqueza porque como ya lo hemos mencionado, han sido revisados pedagógicamente, han sido elaborados de manera minuciosa y son el recurso para el maestro, para la labor del maestro y un material muy, muy, muy rico para nuestros estudiantes, pero deben ser trabajados de esa manera pedagógica para lograr los aprendizajes de nuestros estudiantes. Ahora tenemos nosotros los cuadernillos de matemática, ¿no? Que también los cuadernillos de matemática, ¿no? Nos dan, tienen toda una característica similar, pero ya no vienen por unidades. La matemática ya no viene por unidades, ya no nos dan las unidades, vienen por bloques, las fichas vienen por bloques, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ya en el índice nada más tenemos los bloques que se van a trabajar. Pero si ustedes han sido analíticos, han podido observar en estos cuadernillos, vamos a mirar que sí trabajan todas las competencias, pero no abordan todo lo que tendríamos que trabajar de manera más minuciosa. Son ejemplos para seguir, nada más modelos, como decía la maestra, ¿no? Y, por ejemplo, si usted ya vienen cada uno de los cuadernillos, vienen, ¿no? Con cada uno, con sus bloques y sus fichas que se van a trabajar. Solamente vienen fichas. Esas fichas vienen con la competencia, ¿no? Esa ficha, ¿qué competencia corresponde? ¿A qué competencia corresponde? Entonces, esto no lo debo obviar. No lo debo obviar. Porque ahí me dice claramente si eso resuelve problemas de cantidad, de forma, de movimiento, ¿no? Y localización, nos habla así de gestión de datos, incertidumbre, ¿no? Entonces, ahí nos viene cada uno de estos. Entonces, nosotros tenemos que mirar, ¿no? Y voy a abrir un cuaderno de matemática, un cuadernillo de matemática. Competencia está direccionada. Sí, la competencia, como dice, ¿no? ¿No? Ya viene ahí, clarito viene la competencia que se está trabajando, ¿no?
y nos viene el detalle de todo esto. Entonces, nosotros miramos las fichas, ya vienen así como fichas, ¿no? Y que también nosotros podemos mirar que estas fichas pues tienen un título, ¿no? Un título que ya nos dice y nos direcciona el aprendizaje que va a lograr, ¿no? Nuestros están vinculados con esos aprendizajes que van a lograr aprender nuestros estudiantes. Entonces ya está el título, ya me va diciendo qué es lo que van a hacer los estudiantes. Y desde el enfoque, pues se parte con una situación problemática. Pero esa situación problemática, como bien todos lo sabemos, tiene que ser analizada, tiene que ser parafraseada, tiene que ser comprendida por el estudiante, ¿no? Y el estudiante va a buscar los materiales con los cuales va a poder resolver esa situación. Cierto, los cuadernillos nos dicen, ahí nos hace el proceso y nos dice hasta los materiales que vamos a trabajar. Para iniciar con nuestros estudiantes puede ser, pero debemos darle esa libertad que el estudiante pueda elegir diversos materiales. ¿Pero dónde los va a elegir? En el aula. ¿Los tiene? Hay esa diversidad de materiales que puede explorar en ese sector que encontramos de matemática. Hay esos diversos materiales que puede el estudiante hacer uso. Y cuando el estudiante tiene que resolver, tiene que aplicar diversas estrategias, ¿no? Y todavía nos enfrascamos nosotros ¿en qué? En que todos resuelven de la misma manera, todos presentan la misma estrategia, todos han usado los mismos materiales. ¿Qué observan nuestros estudiantes? Y llegan al, ¿no? Y si ustedes han podido, yo soy muy observadora cuando voy a las aulas y me centro en cada uno de los estudiantes y voy mirando y diciendo, niño, ya no quiere escuchar otra vez lo mismo. Ya está echado. Otro niño dice, ya lo sé, sale tanto. Porque tenemos que generar, nosotros tenemos que acompañar al estudiante a que pueda usar otros materiales. ¿Puede todo desarrollar lo mismo? Sí, pero también le puedo decir si puede proponer otro. Y le doy algunas, le voy diciendo, y si puedes usar esto, y si lo haces así, puedes hacer, vamos probando, van haciendo, ¿no? Los estudiantes, para poder hacer a través del ensayo y el error, pueden aplicar esa estrategia heurística, otra estrategia para poder hacer. Entonces, que se vea esa variedad de estrategias que queremos compartir con los demás para decirle que este problema, esta situación problemática, se puede resolver de esta u otra manera. Entonces, necesitamos nosotros que los estudiantes puedan mirar. Y mira, por ejemplo, en esto que tiene que ver con organizamos datos y que es de 4º grado, que lo organiza como, digamos, como actividades que realizaste en las vacaciones. Pero si yo me voy a 5º grado, ya estamos trabajando con datos más relevantes como variables. ¿Conoce las variables con los deportes? O sea, ¿cuáles son las variables de los deportes, las variaciones que pueden haber en esto, ¿no? Y ya encontramos que hay diferentes tipos de deportes, ¿no? Hay deportes acuáticos, ¿no? Hay que pueden ser en piscinas, ¿no? Olímpicas, hay entonces el fútbol, ¿no? Hay de repente otros deportes que se pueden hacer de manera individual, de manera colectiva, y ya estamos mirando de otra manera. Pero sí el maestro tendría que ver a qué nos referimos cuando hablamos de las variables con los deportes. Y miramos sexto. Y sexto ya viene más complejo, mi matemática ya viene más complejo. Ya viene que el estudiante pueda determinar, ¿no? A diferenciar datos. Y en esta situación que nos narra un encuentro entre dos niños, nos marca y en un diálogo puede marcar, ¿no? Dice, ¿jugamos ajedrez? Lo encuentro tan entretenido. Prefiero el ciclismo, pero hoy subiré con mis padres al Morro Solar. Te llevo mi libro favorito más tarde. A mí me encantan las historias de archivo porque me trasladan al pasado.
Quisiera tener un perrito como el del cuento. Pronto cumpliré 12 años y podré cuidarlo bien. Adopto uno. Adopta uno. A mí me gustan los gatos, ¿no? Los tengo hace 5 años y vienen las preguntas que no van a ser las únicas, ¿no? Y que me lleva a qué? A que el estudiante pueda identificar que para organizar los datos también lo podemos hacer por variables. La lectura favorita, el animal preferido, la edad y el deporte. Entonces, miren cómo podemos mirar nosotros esta digamos, complejidad que se va dando grado a grado, ¿no? Y es necesario que no solo el maestro de sexto explore lo que, si es nuevo en ese grado, ¿no? Explore lo que también se ha trabajado en los cuadernillos en los grados anteriores, ¿no? Y los que vienen haciendo una secuencia se van a ir dando cuenta de todo lo que aborda en función de la competencia, ¿no? Entonces, tenemos que ir mirando, voy a marcar acá este tercer grado, creo que es. ¿Sí? Una característica de esto. Que mirando ya lo que pueden hacer mis estudiantes, conociendo sus necesidades de aprendizaje, ¿no? Yo tenga que mirar qué es lo que voy a trabajar. Aquí las fichas de aprendizaje vienen de, digamos, son graduadas, ¿no? De un nivel más bajo a un nivel más complejo, porque si van primero, nos proponen elaborar pictogramas, ¿no? Y en otra sesión nos piden interpretar pictogramas. Por lógica, no podemos hacer primero la interpretación si nuestros estudiantes nunca lo han conocido ni nunca han elaborado, ¿no? Nos dice que primero vamos a trabajar, jugamos con patrones de repetición para pasar continuando trabajando con estos patrones para llegar a patrones numéricos y luego a patrones aditivos. Entonces hay una secuencialidad, hay una gradualidad que tenemos que ir mirando para trabajar con nuestros estudiantes. Entonces tenemos todo ese detalle que ustedes tienen que ir marcando y mirando qué es lo que la forma como han venido estructuradas estas fichas y cómo las tengo que trabajar, en cómo están las competencias, ¿no? Ahora nosotros miramos que la mayoría pues está dando en resuelve problemas de cantidad, pero yo también tengo que mirar cuáles son las necesidades de aprendizaje de mis estudiantes, cuál es la competencia de mayor dificultad y puedo generar a partir de esta forma como está estructurada otras fichas de trabajo. Pero nosotros no queremos encontrar en estas lecturas que nosotros, voy a hablar de comunicación, esto que encontramos en las escuelas que están pegadas en los cuadernos de primeros grados o en otros grados y, ¿no? Vemos que está lleno de copias, ¿no? Lleno de copias que pudiendo hacer uso de los cuadernillos de trabajo. Entonces, colegas, tenemos que reflexionar sobre ello y mirar que teniendo un recurso muy valioso que nos va a ayudar en nuestra labor y que va a ayudar a desarrollar las competencias de nuestros estudiantes, lo aprendamos a usarlo de manera pertinente, ¿no? Entonces, todas estas actividades están propuestas de tal forma que van a permitir que todo este conjunto, pues, permita que los estudiantes puedan desarrollar sus procesos cognitivos, ¿no? Porque van a permitir que los estudiantes observen, que los estudiantes comparen lo que están abordando, ¿no? Que puedan relacionarlo, que puedan aplicar estrategias y procedimientos, que puedan representarlo de diferentes formas, puedan analizar y deducir, ordenar, completar y aplicar en otras situaciones y reflexionar sobre el problema. Si vamos haciendo estas actividades y cada una de las actividades que se propone de manera con estrategias, con material, demorándonos un poco para que los estudiantes puedan hacerlo y no solamente lo resuelvan desde su cuaderno, en su cuaderno y en su carpeta, no hemos hecho nada con eso. No vamos a lograr los aprendizajes esperados. Tiene que haber mayor interacción entre los estudiantes, entre el docente y los estudiantes para lograr estos aprendizajes. Entonces, ¿qué nos queda?
hacer un uso pertinente de estos cuadernillos de trabajo. Entonces, ya vamos a terminar el mes de julio, ¿no? Y encontramos que los cuadernillos tienen 3 hojas, 4 hojas de desarrollo, no son importantes, no los desarrollan, ¿no? No se adaptan a la necesidad de sus estudiantes, no lo planifico. Son pocos los maestros que hemos visto que están usando, con una muy buena intención de querer trabajarlo, ¿no? Pero había necesario puntualizar que hay que cortarlo. Es que no sabía, maestra, que podía separarlo, claro. Evalúa, en tus 2 horas que estamos acá, ¿cómo lo has pasado el desarrollo del cuadernillo de trabajo? ¿Cómo lo has pasado? Así, rápido, de uno a otro, y apuren, vamos avanzando. No es esa la idea. No es esa la idea de los cuadernillos. Hay que detenernos, hay que aplicar estrategias, hay que permitir que el estudiante participe, que el estudiante interactúe con sus demás compañeros, que demuestre, que salga, que proponga, que observe, que relacione, que haga eso los estudiantes para poder desarrollar ese pensamiento matemático. Entonces, maestros, entonces es necesario, ¿no?, que podamos nosotros trabajar ello. Ahora sí, quisiera, si hay alguna pregunta, poder atenderlas Profesor Martín, invito a los participantes a poder realizar alguna pregunta al respecto. Sí, muy bien, maestra Liliana. Ya escribí en el chat. Si tuvieran alguna interrogante, puede hacerla por este medio, vía chat, o de lo contrario, active su audio y formule su pregunta. Por favor, señor director, colegas, tiene la sala a su disposición. No escuchaba a los directores hoy día en la tarde. Ah, sí, a la profesora Arlita. Uy. ¿Alguien más? ¿Alguien? No, está pasando su película, creo. Maestra, una pregunta. ¿Se puede obligar a un niño de primer grado a hacer la letra cursiva? Porque yo tengo entendido hasta donde he leído las normas, que se debe iniciar con la letra imprenta, ¿no? Lo que lo llamamos. Así es, maestra. Y entonces es justo, ¿cómo se llama? Por eso va mi pregunta, maestra. Se inicia con la letra de imprenta. Más adelante, Ellos mismos ya van a adquirir la letra cursiva, ¿no es así es, cierto? maestra, así es. Sí, bien, maestra, gracias. Gracias a usted. ¿Alguien más? A ver, colegas, quiero escucharlos. ¿Alguna pregunta? ¿Algo más? ¿Ha quedado claro o no ha quedado nada claro? Bueno, maestra, para mí ha estado muy claro y también vengo trabajando de alguna u otra manera. Claro que de repente me va a faltar algo por ahí, sé que me va a faltar algo. Gracias, maestra Julia. ¿Alguien más? Tenemos bastantes maestros aquí, pero que a todos o a la mayoría por lo menos los conozco, ¿no? Y podemos ver. ¿Alguien más? Profesor Marco Chávarri, creo que desea hablar. Son 130 participantes.
Sí, muy buenas tardes. Quería decirle que más o menos esa es la forma como trabajamos, pero un poco siendo realistas, el tema de los materiales a veces el que probablemente, bueno, yo en mi caso un poco, tal vez con los materiales, un poco, mucha inversión se ve a veces en lo de hacer trabajar como debe ser, especialmente en los temas de comunicación. Maestro, nos podemos agenciar de algunos materiales, que pueden haber, ¿no? Tenemos en las aulas o cercanos con los padres de familia, poder organizarnos para poder tener los materiales o materiales no estructurados también si hablamos de matemática para poder trabajarlo, ¿no? Entonces, queremos, el deseo es que ustedes vayan trabajando estos cuadernillos, vayan incorporándolos a su planificación, ¿no? Y ver ese trabajo en las aulas, con la finalidad, no para mirar qué es lo que está haciendo bien o mal. La intención es que ustedes vayan haciendo uso pertinente de estos cuadernillos, porque es parte de su labor como maestros, ¿no? El cual tienen que ir incorporándolo, ¿no? Gracias, profesor Marco. Bien, entonces, si ya no habrá ningún comentario más, ninguna pregunta, bueno, vamos a, a consolidar como ideas, fuerzas, ¿no? Digamos, para concluir, ¿no? Estableciendo que los cuadernos de comunicación, pues ya lo han dicho, abordan las 3 competencias del área, ¿no? Que todas las unidades inician con una situación significativa que se enfrentan a un problema, a un interés, ¿no? Que se trabajan los diferentes tipos de géneros textuales, como cuentos, afiches, entre otros, ¿no? Que las actividades responden a cada una de las competencias, que estas actividades son diversas, son graduadas, que invitan al estudiante a observar, a dialogar, a leer, a comentar, a escribir, a exponer, a analizar y a ordenar y reflexionar. Las actividades de cada grado tienen un nivel de complejidad, como ya lo hemos visto, ¿no? Son adaptables a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes y sirven de guía para otras actividades. Y la recomendación es que todo docente pues, debe revisar y conocer cada una de las actividades de cada uno de los cuadernillos, ¿no? Esa es la intención, ¿no? Y cuando nos referimos pues a matemática, las fichas de matemática están propuestas por competencias, responden a un grado de complejidad, son secuenciales y graduadas, y que el título de cada ficha indica lo que debe aprender los estudiantes y que se debe utilizar material concreto variado, ¿no? Entonces, en eso concluimos, colegas, y si no hubiera nada más, agradezco su participación en esta asistencia técnica, esperando que de aquí para adelante, en esta semana de gestión que viene, empiecen a planificar haciendo uso de estos cuadernos. Muchas gracias. Sí, maestra Liliana, para lo siguiente, estoy compartiendo en el chat la encuesta de satisfacción. Por favor, sírvase a responder, estimados colegas. Sí, colegas, por favor, todos los participantes llenen esa encuesta de satisfacción que nos ayudan a evaluar el trabajo de esta asistencia técnica. Sé que los cuadernillos lo conocen de repente algunos, pero queremos evidenciar el trabajo de estos cuadernillos, el uso y el trabajo en las aulas, ¿no? Queremos nosotros ver ese trabajo en cada una de las aulas de los diferentes grados. El maestro analice de manera colegiada con su estudiante, con su docente del mismo grado, ¿no? Estos cuadernillos y lo haga uso. No puede ser que lleguemos a julio y estén con 4 o 5 hojas resueltas. Por favor, ¿ya? Así que vamos llenando la encuesta de satisfacción y agradecemos a todos por su presencia y voy a invitar a que enciende sus cámaras para tener unas tomas. No sé si Martín tomaste algunas evidencias fotográficas. Bien. Están llenando la encuesta de satisfacción.
A ver sus camaritas, por favor. Agradeceré mucho que encienda sus cámaras, ¿no? La profesora Arlita, la profesora Anita Esquives. Martín, ¿puedes tomar hacer las tomas? Ok. Hay varios grupos, Martín. Tenemos 130 participantes. Así es. Muy bien. Esta es la primera. Y antes de terminar, veo a varios directores. ¿Cuál será ese compromiso que van a asumir nuestros directores? ¿Cuál va a ser el Ya. compromiso de nuestros directores? No los he escuchado hoy día. Solamente la profesora Arlita. Profesora Liliana, el compromiso es trabajar en la semana de gestión lo que es este tipo de planificación. La verdad que no lo hemos estado haciendo, pero vamos a retomar el trabajo y muchas gracias por lo que ha compartido usted en esta tarde con nosotros. Gracias, profesora Liliana. Gracias, Arlita. Sé que lo harán, ¿no? Tengo varios directores, veo varios directores, ¿no? Y esperamos. Entonces, colegas, es un gusto. Vamos a seguir visitándolos, pero no con la intención de fiscalizar, con la intención de apoyarlos y, como digo, recoger también sus necesidades de ustedes, ¿no? Entonces, sé que los cuadernillos los reclaman, piden que sean para todos los estudiantes. En el inicio del año llegan más niños, quieren completar, pero tiene que hacerse el uso pertinente de esos cuadernillos. Muchas gracias y un gusto haberlos visto a través de este medio. Terminen su encuesta de satisfacción, se va a quedar ahí abierta. Y muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias. Gracias por el apoyo. Muchas gracias, profesor Liliana, profesor Martín. Bendiciones, colegas. Gracias, maestros.